Revisiones, que se transmite todos los lunes de 9 a 11 de la mañana. Recordarles que estamos por Radio Andina, Sistema de Comunicaciones 680 AM y en el sitio web www.radioandinasc.com. Además, transmitiendo ya en vivo por Facebook. Como habíamos indicado, en este segundo bloque estaremos desarrollando y analizando la temática del sistema integral de pensiones, vale decir, la renta de los jubilados que se encuentra actualmente ya en las gestoras públicas. Sin embargo, haremos previos análisis para llegar a esta temática. Para ello hemos invitado al licenciado Jaime Peña, auditor financiero. Licenciado, bienvenido al programa Revisiones. Su saludo a la audiencia de Revisiones. Muy buenos días, que tengan ustedes, todos los oyentes de la Radio Andina, y muchas gracias por la invitación. Es para mí importante de que ustedes siempre conozcan nuestro planteamiento, que como ya hemos estado haciendo conocer en todas las ciudades del país, es justamente eso es lo que me trae por acá para poder seguir adelantando nuestro planteamiento. Gracias. Adela, gracias. Bien, licenciado, precisamente usted ha realizado un proyecto de ley general de pensiones que lo han actualizado recientemente el pasado 15 de febrero de la presente gestión. Ya anteriormente usted nos había presentado acá mismo en este programa su proyecto con sus beneficios, todo lo que tendría que ver en este aspecto en la ley de pensiones. Al momento, ¿cómo podía evaluar este trabajo que han realizado de este proyecto y cómo están llegando y a qué espacios han llegado con este proyecto, licenciado? Bueno, en realidad lo que nosotros hemos hecho es hacer de que la mayoría de las personas conozcan el proyecto y fundamentalmente la exposición de motivos, el por qué es de este cambio que nosotros queremos, el cambio de la ley 065. Queremos plantear otra ley que es la ley general de pensiones, donde realmente va a beneficiar al trabajador, ¿no? O sea, el trabajador se va a beneficiar porque va a llegar a tener una pensión del 100%. Y en ese sentido hemos estado haciendo seminarios en varios aspectos, a varios lugares, los médicos, seminarios con los jubilados, con los fabriles. También hemos participado en foros que ha elaborado el Parlamento, ¿no? Los diputados del Parlamento. Tanto ha habido el foro acá en La Paz, en Cochabamba, en Oruro. Hemos estado también participando ahí y hemos visto de que en estos foros las personas que fueron a ver el foro realmente se quedaron sorprendidos por los aspectos que nosotros hemos hecho conocer, fundamentalmente la parte económica, porque los del gobierno que también participaron solamente hicieron conocer una partecita de lo que corresponde a la ley 065, y ahí hemos demostrado los males que tiene esta nueva propuesta, ¿no? Entonces, además les hemos indicado de que lo que queremos hacer ver es necesariamente el cambio sustancial de la ley de pensiones. Y hemos estado en esos aspectos y bueno, en todos los seminarios, en todos los foros, la gente que ha participado nos ha felicitado bastante, han estado muy de acuerdo y necesariamente quieren que se haga el cambio correspondiente, porque han visto de que por ejemplo, las AFPs, hasta que estaban participando acá, son 25 años, tenían más o menos 23.790 millones de dólares en su poder, ¿no? Y ahora ya con la gestora ha subido a 24.000 millones de dólares. O sea, eso es pues una cantidad mucho más grande de que lo que tiene en este momento el Banco Central. Son 5 veces más, y lógicamente las personas que han escuchado nuestra proposición
es que se han quedado muy de acuerdo y están también movilizándose ya en sus bases también, en sus otros compañeros, para poder hacer el cambio. Vamos a hacer, de aquí a un tiempo, vamos a unir todas las fuerzas para poder hacer un reclamo formal al gobierno, porque también vamos a presentar este proyecto con la exposición de motivos y con la base, que es un estudio matemático actuarial. Vamos a presentar también al Parlamento, a la Asamblea Legislativa, para que lo puedan analizar. Estamos ese es nuestro trabajo. Bien, usted indica que la pensión de los trabajadores llegaría hasta el 100%. Sabemos que en este momento el único sector que tiene son los militares este tipo de pensiones, ¿no es cierto? El grueso de la población no goza de este beneficio. De manera concreta nos puede indicar qué es la parte más importante, imagino, en este sentido, el 100% que obtengan los trabajadores de sus pensiones. De manera concreta, ¿puede explicar cómo se lograría este propósito de tener el 100% de las pensiones cuando sabemos que las rentas han ido cayendo prácticamente, la recaudación en lo que se refiere a la rentabilidad han ido cayendo? ¿Cómo se lograría este propósito de lograr el 100% de la renta para los trabajadores en su proyecto? Bueno, nosotros para hacemos un cambio de sistema, porque si bien en este momento está funcionando el sistema de capitalización individual, que es lo que hace que se disminuyan las pensiones, en cambio nosotros vamos a cambiar al sistema de reparto. El sistema de reparto es cuando todos aportan, y sobre esa base se establece ya una definición de la pensión que se va a tener, que se va a poder percibir. Por ejemplo, nosotros hemos considerado mínimamente 20 años, y el trabajador que haya aportado 20 años va a recibir el 70% del salario promedio de los 12 meses. Si va aumentando sus aportes y llega a los 30 años, va a tener el 100% de la pensión. Ese es lo básico que estamos consignando nosotros, ¿no? Porque hemos visto en los datos reales que lo máximo que se está otorgando en este momento es el 45%, lo máximo. Entonces, va a ser pues un gran, digamos así, beneficio para los trabajadores, porque muchos trabajadores no se quieren jubilar justamente porque la pensión que obtienen es solamente un 45%, o sea, los 4.200 que está en este momento. Incluso incrementando 1.000 bolivianos resulta siempre menor a lo que se tiene, porque hemos visto hay casos en el magisterio que tienen sus salarios ya hasta 10.000 bolivianos, 9.000, 10.000 bolivianos, y otros sectores que tienen más de eso, ¿no? Entonces, por esa circunstancia no se quieren jubilar. ¿Y por qué? Porque su pensión va a bajar muy fuertemente el dinero que percibían mensualmente. Van a llegar solamente al 40%, un 45%, depende de las personas, ya de cuánto tiempo hayan aportado, etc., ¿no? Es un cálculo así. En ese sentido, se estaría proponiendo retornar al antiguo sistema de reparto donde existían en ese entonces 36 cajas complementarias, ¿no es cierto?, de los fondos, y que aparentemente no ha funcionado bien, y por ello ya ingresaron las privadas, las AFPs, y ahora pasan a las gestoras. ¿Se estaría pensando en un retorno al anterior sistema de reparto? Sí, estamos retomando el sistema, ¿no? El sistema de reparto, porque el sistema de reparto es un sistema que permite hacer un cálculo, ¿no? Sobre eso es lo que se otorga la pensión. El sistema establece una cantidad. Anteriormente, por ejemplo, eran 15 años. Con 15 años se tenía el 70%. Y después de eso llegaban a 30 años y tenían el 100%. Pero también había una diferencia, ¿no? Antes la mujer aportaba hasta la edad de 50 años y el hombre 55, ¿no? Entonces, son esos cambios que estamos haciendo, porque nosotros decimos 20 años y el hombre tiene que tener 60 años.
y la mujer tiene que tener 55 años para tener el mínimo del 70%. El hombre 60 años, la mujer 55. Sí. Bien, usted nos indica en ese sentido, haciendo un resumen del proyecto que tiene, que está proponiendo, que la pensión de los trabajadores, según su proyecto, llegaría a un 100%, cosa que no se tiene actualmente del grueso de la población de los jubilados. Como decíamos, simplemente los militares tienen este beneficio. Además de que si ya tienen 20 años de aportes, recibirían el 20% del salario promedio, ¿verdad? Sí, Y cuando ya sería 70%. el 70%, perdón. Y ya cuando cumplan los 30 años sería el 100%, según el proyecto que usted tiene para presentar, ¿verdad, licenciado? Sí, eso es lo que nosotros estamos planteando. Es que ha habido una modificación a lo que era antes el sistema de reparto, porque ya han subido la edad, ¿no? de vida. La esperanza de vida antes era 60 años, ahora es 80 años, ¿no? Entonces, lógicamente, el grupo de trabajadores que antes se tenía necesariamente vivía menos y tenía más dificultad. Entonces, por esa circunstancia, pero con el tiempo, ya han pasado también muchos años, con el tiempo se ha ido mejorando la vida de los bolivianos, y por eso la esperanza de vida en este momento son 80 años para la mujer y 77 años para el varón. ¿Y cómo se lograría la rentabilidad? No, la rentabilidad ya es una situación en conjunto, porque ya no se hace una rentabilidad digamos, individualmente, ¿no? O sea, ya no se establece individualmente, sino en conjunto. Todo lo que se aporta se invierte evidentemente, y ese dinero va a tener un interés que se va a ganar por esas inversiones, pero esas inversiones van a ir directamente al conjunto de los que se van a poder jubilar con este método. Esa es la diferencia. En cambio, en este momento, por ejemplo, si la rentabilidad baja, entonces no existe posibilidad de poder tener una jubilación digna, ¿no? Bien, ese sería entonces en cuanto al proyecto que tiene respecto a una nueva ley de pensiones, ¿verdad, licenciado? Bien, ahora entrando en lo que se refiere el manejo de estas rentas que fue durante casi 25 años por las AFPs, AFP Futuro, AFP Previsión. ¿Cuál es la evaluación que realiza antes de pasar a lo que son las gestoras actualmente? ¿Cuál es la evaluación que tiene respecto al trabajo que desarrollaron las AFPs? Bueno, en realidad, como dice su nombre, administradora de fondos de pensiones, ¿no? Entonces, eso es lo que han hecho valer las instituciones privadas. Han administrado el dinero que han aportado los trabajadores. ¿Y cómo han administrado? Lo que han hecho es fundamentalmente invertir. Pero lo malo de esto está que han invertido, la mayoría del caso, o sea, 98% han invertido en los bancos, en la empresa privada, también en el gobierno, y solamente ha quedado 2% en liquidez. Por eso la pensión la han tenido que reducir lo más posible para que puedan hacer esas inversiones. Entonces ese es un gran problema que ha habido, y es lo que efectivamente está afectando, pues, a los trabajadores, ¿no? Porque los dueños de este dinero son los trabajadores, los que han aportado mensualmente. Sin embargo, ellos no han recibido las utilidades de lo que se ha invertido. Se ha invertido, por decir un ejemplo, en los bancos. Los bancos, con el dinero de los trabajadores, han prestado también a otras empresas y han ganado, pero no han ganado para el trabajador, sino han ganado para los dueños de los bancos. Entonces, ahí está, digamos así, la diferencia. En cambio, nosotros, el dinero que se va a invertir, todo ese dinero va a volver al trabajador para la mejora de la salud. Esa es la diferencia entre lo que nosotros decimos, digamos, el trabajo que han hecho las AFPs. Claro, después de todo, después han habido muchas pensiones, sí, evidentemente, pero digamos así, lo más lo problemático que ha tenido las AFPs ha sido las inversiones.
las inversiones que en todo caso, incluso como usted indicaba, que de las cuales el gobierno ha tomado, ¿no es cierto?, esos dineros, vale decir, si recordamos, para los cruceños, para el sector agropecuario, agrario, ¿no? Sí. Una determinada cantidad con bajos intereses, que en todo caso al momento, no sé, como usted indicaba, que no tenemos en liquidez en este momento, todo se ha invertido, prácticamente un 2% de liquidez habrá. Y en ese sentido, ahora que estamos pasando que han pasado ya desde el pasado mes de mayo, valga la redundancia, estos dineros de más de 23.000 millones de dólares de los jubilados pasa a las gestoras. ¿En qué condiciones está pasando? Sería interesante hacer un análisis, toda vez que se indica, ya se tiene antecedentes de que estos dineros se han dispuesto también a partir del gobierno, ¿no es cierto? Por parte de Evo Morales en su gobierno también se han dispuesto. Entonces, ¿qué suerte va a correr ahora en las gestoras? Se dice que tiene 5 candados, las gestoras indican, tiene 5 candados para evitar que estos dineros sean mal utilizados. Pero, ¿quiénes lo tienen la llave de esos candados? Son las mismas autoridades del gobierno. Estarían el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su viceministerio, quienes tendrían la posibilidad de disponer también estos dineros. Se estaría mandando a cuidar a ratones, a cuidar el queso, más o menos eso se diría. ¿Qué condiciones tendrá ahora esto o tiene al momento una breve evaluación de lo que al momento se tiene el trabajo de las gestoras en función de del traspaso de las AFPs? Bueno, a ver, un poquito para que la gente que nos esté escuchando conozcan cómo se hace un convenio cuando una empresa va y hace su depósito en el banco, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en una empresa va y hacen un contrato. Ese contrato lo firma el gerente del banco, como también la persona que está haciendo su depósito a plazo fijo. ¿Qué pasaba en el tiempo cuando estaba en la AFP? Firmaba el banco, pero ¿quién firmaba de la parte de los administrativos? Firmaba la AFP. O sea, como si fuera dueño, firmaba ese dinero que estaba prestado. Y lo peor ahora es que esos contratos y convenios que se han hecho con esas empresas los han transferido a la gestora. En 6 meses que han tenido, digamos así, hasta que se termine la gestión de las AFPs, en esos 6 meses han transferido todos los contratos que ha firmado la AFP con los bancos, con las otras empresas más que han hecho contratos. Entonces ahora resulta de que el dueño del dinero de los trabajadores es la gestora. Entonces eso ya es una confiscación del dinero que se tiene, porque no está establecido, no ha habido, digamos, un documento de los trabajadores que hayan permitido que haya esa transferencia. Han confiscado. En este momento la gestora es una entidad que ha confiscado el dinero de los trabajadores, por una parte. Por otra, ahora, la gestora tiene pues un problema más grave todavía. ¿Por qué digo más grave? Porque por una parte, como ha recibido ya los contratos, ella va a ser la que recibe el dinero de los contratos, el dinero las cuotas mensuales, como se dice en un préstamo, ¿no? Es un préstamo. Las cuotas mensuales está recibiendo la gestora, pero también está otorgando. Entonces ya es una situación dual, son dos cosas, ¿no? Entonces, mucho más sucede con el aspecto del gobierno. En este momento, el gobierno ha recibido ya muy fácilmente dinero de las gestoras. Entonces, lógicamente, hay pues un problema de que puede desaparecer ese dinero. Entonces, hay mucho riesgo con la gestora en este momento. Y es por eso de que nosotros pensamos que tiene que ser el cambio, porque no puede ser una persona que reciba y al mismo tiempo otorgue un préstamo, ¿no? Entonces va a suceder como ha pasado ya en muchos otros aspectos, que las empresas resulten ser pues sin deuda, ¿no? Entonces, y eso es lo que preocupa. Le digo, por ejemplo, este caso del Banco
Fácil de Santa Cruz. Han recibido el dinero, han prestado y ahora resulta de que no se puede recuperar ese dinero. Entonces hay que hacer un análisis muy detallado para poder, digamos, ver cómo se recupera ese dinero, porque se ha prestado a muchas empresas y ese dinero ha salido del banco también. Entonces, ahora recuperar eso, ahí tiene pues la dificultad. Entonces, ahí va a ser, es el problema de la gestora. En ese sentido, en este momento, tendrían mucho trabajo la gestora en el papel, en el trabajo, valga la redundancia, de recuperar esos dineros que, como usted indicaba, el Banco Fácil, que al momento no se ve nada por la situación que ha atravesado, ¿no es cierto? Sin embargo, la gestora ha ofrecido o se ha indicado que la situación de los trabajadores, vale decir, en cuanto a sus aportes en la recepción que tendrán en su jubilación, mejoraría. Desde el punto de vista de que el trabajador actualmente en el sistema integral de pensiones aporta el 12.71% de su total de ganado, un 10% que va a la jubilación, 1.71% por invalidez, 0.5% por comisión que era hacia las AFPs y el 0.5% que es el aporte solidario. Eso haría el total del 12.71%. Sin embargo, la gestora indicaba que esta comisión del 0.5% que que cobraban las AFPs, la gestora pública ya no cobraría. Este aporte a las AFPs que ya no se cobraría, ¿mejorará en alguna medida la renta de los jubilados? Bueno, siempre es bueno hacer una aclaración. El 0,5% de comisión que recibía la AFP sigue recibiendo la gestora. Lo que sí han anulado son las otras comisiones que pagaba el jubilado. El jubilado porque se lo administre su dinero pagaba una comisión, eso lo han anulado. No solamente ha quedado la comisión de la salud para la Caja Nacional, solamente ha quedado eso. Tenían otra comisión más, entonces eso también lo han anulado. Son los problemas, son esos, pero eso no ha significado que tenga una mejora, simplemente se les ha devuelto, digamos así, la comisión que estaban pagando, ya no están recibiendo. Pero el 0,5 sigue recibiendo. Con eso está pues administrando la gestora nuevamente el sistema. Ah, perfecto. Ahora, tomando en cuenta que el universo de los jubilados se ha incrementado en los últimos años, anteriormente eran inferior a las actuales cantidades que se tiene respecto, por ejemplo, a 1998, se tenía menor cantidad. Actualmente el universo de los jubilados ha aumentado. ¿Qué pasará con esta situación de la renta? O sea, hay menos cantidad de dinero, hay menos rentabilidad, pero hay mayor cantidad de jubilados. Bueno, los jubilados son pues los más afectados, porque la jubilación que se ha otorgado no tiene un incremento anual, no les otorgan, porque les dan máximamente con la OFB y por lo tanto no reciben una cantidad importante, como están recibiendo, por ejemplo, los del sistema de reparto del SENACIR. Ellos cuando existe, digamos, un incremento salarial, también reciben un incremento, por una parte. Por otra parte, la rentabilidad, como es baja, lógicamente, va a seguir así la calificación de la renta por el sistema de captación individual, va a seguir así. Y no van a poder tener una mejora. Lo que ya les han otorgado, eso nomás les van a seguir pagando y sin un incremento. Entonces,